Tipos de tejido óseo secundario. Lo que vamos a analizar en este video es el hueso o el tejido óseo de tipo secundario, debido a que el tejido óseo primario es el que se va a encontrar en el feto o también puede encontrarse en partes en las que se está regenerando quizás una lesión o un hueso dañado, como por ejemplo una fractura, que el prospecto no nos pide hablar. Cuando hablamos del hueso secundario, tenemos que recordar antes a esta estructura de aquí, que vendría a ser un hueso de tipo largo, chicos. Es un hueso de tipo largo, es su característica, ¿sí? Este hueso largo se caracteriza porque tiene, señores, en la parte del medio, una parte alargada denominada la diáfisis, o también se le puede denominar el cuerpo de un hueso largo, ¿sí? Ahora, en las partes extremas de este hueso largo encontraríamos a las denominadas epífisis, ¿sí? Epífisis o cabeza, algunos lo llaman, ¿ya? Entonces tendríamos en la parte central la diáfisis y en los extremos estarían presentándose las epífisis. Este hueso es el elegido para poder hablar de algunas cosas importantes que podrían venir en el examen. Por ejemplo, a ver, en la parte central de la diáfisis podemos encontrar una cavidad a la cual le vamos a denominar el canal medular o también podríamos llamarlo la cavidad medular, en cuyo interior vamos a encontrar un tejido adiposo que almacena bastante triglicéridos, o sea, grasas, al cual se le va a denominar la médula ósea amarilla. Pero esto siempre y cuando estemos hablando de una persona que ya haya pasado los 20 a 25 años. Cuando sea mucho menor la edad, cuando sean más jóvenes las personas o niños, esta cavidad medular o canal medular no presentaba este tejido adiposo, sino al contrario presentaba un tejido de color rojo, gelatinoso, denominada la médula ósea roja. Esa médula ósea roja se encargaba de producir los elementos formes de la sangre, como ya lo habíamos visto en tejido sanguíneo, ¿no? La médula ósea roja, por ejemplo, daba lugar, o solo por ejemplo, los eritrocitos, chicos, o los glóbulos rojos, también así se les llama, ¿verdad? Pero como estamos estudiando la anatomía de una persona adulta, en un examen, si nos preguntan el canal medular, podríamos, ¿no? Ahora que sabemos esto, podríamos decir, puede presentar médula ósea amarilla o puede presentar médula ósea roja. ¿Qué pasaría si estos dos componentes estarían entre las alternativas? Nosotros optamos por marcar, señores, la médula ósea amarilla, porque vamos a suponer que en el examen nos están preguntando por una persona ya adulta, ¿no? De 25 años en promedio, chicos. Pero si en el examen podrían especificarnos y decirnos qué presenta el canal medular o la cavidad medular en un niño, digamos, nos preguntan, de 5 años, entonces nos están pidiendo, en ese caso, recordar que a esa edad el canal medular estaría o contendría la médula ósea roja. Ahora, ¿qué notamos aquí? Vamos a darle un corte al hueso, y vamos a notar que hay dos tipos de tejido óseo. Uno es el tejido óseo compacto, que es un tipo de hueso que se va a encontrar en la parte, vamos a ver acá, ¿no? Externa del hueso, ¿no? Usualmente es el hueso que se encuentra en la superficie, señores, de un hueso, ¿ya? Que se caracteriza por ser bastante compacto, bastante duro, rígido. De ahí su nombre, ¿no? Llamado hueso compacto. Pero también podemos ver en la parte de las epífisis, más que todo, la presencia, señores, de un tipo de tejido óseo que presenta numerosos espacios que le dan dando más o menos la forma de una esponja y también justamente se le denomina así, el hueso esponjoso. Entonces, esos son los tipos de tejido óseo secundario o también lo podemos llamar tejido óseo maduro o también se le puede decir el tejido óseo
vamos a decirlo, bueno, secundario, chicos, ¿sí? A ver, tenemos que tener en cuenta ahora el estudio de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nos hablan acerca del tejido óseo esponjoso, ¿cómo está formado el tejido óseo esponjoso? Vemos primero que se va a encontrar en la parte interna de los huesos, ¿ya? Preferentemente en la epífisis, pero también podríamos presentar hueso esponjoso en la parte interna, ¿no?, de la diáfisis, en la cavidad medular, pero ya en menos cantidad que en las epífisis, señores. Ahora, este, este tipo de hueso esponjoso se caracteriza porque su matriz, ¿no? En el anterior video hablamos de la matriz ósea. Esa matriz, chicos, está formando trabéculas o tabiques entrecruzados y espículas. A ver, vean ahí. Miren, este es un tipo de hueso maduro, secundario, de tipo esponjoso, que podemos ver una serie de arcos, ¿verdad? Una serie de arcos. La matriz ósea está formando, señores, esos arcos, que nosotros lo vamos a denominar como trabéculas, ¿ya? También podemos notar una especie de espinas, ¿no? Unas partes más sobresalientes, puntiagudas, que se va a denominar espículas. Estas trabéculas se unen entre varias trabéculas y, como se darán cuenta, empieza a formar unos espacios similares a una esponja. De ahí el nombre de tejido óseo esponjoso. Ahora, estos espacios, señores, no se encuentra vacío. En realidad, estos espacios están llenos del tejido que va a dar lugar a la formación de los elementos formes de la sangre. Estamos hablando de la médula ósea roja. Entonces, la médula ósea roja estaría formando parte, ¿no?, de esos espacios que se encuentran en el tejido óseo esponjoso. Por eso es que, y si nos preguntan en el examen, ¿el hueso tiene que ver algo en la formación o la producción de células de la sangre? Eso sería verdadero. Exactamente, el tejido óseo no está formando a células de la sangre. Sin embargo, algo que sí está en el tejido óseo esponjoso puede formar a las células de la sangre. En ese caso sería la médula ósea roja. De alguna otra manera, aunque sea de forma indirecta, el tejido óseo tiene que ver con el proceso de formación, ¿no?, de la sangre. Eso se llama la hematopoiesis, ¿ya? La formación de la sangre, la hematopoiesis. Ahora hablemos del tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto, veamos, que usualmente se encuentra en la parte, no es interna, sino es parte externa del cuerpo. Es la parte externa, no es interna. En la parte interna se encuentra el hueso esponjoso. En la parte externa es donde se encuentra el tejido óseo del tipo compacto, ¿sí? La matriz en este caso no va a formar trabéculas y espículas. Lo que va a formar la matriz son láminas, ¿ya? Son láminas. Es por eso que a este tejido óseo compacto, señores, ¿no?, también se le llama como tejido óseo laminar, porque va a formar, señores, láminas, señores, ¿sí? Unas láminas concéntricas alrededor de un conducto llamado conducto osteónico, que podemos ver aquí en el siguiente gráfico. Primero, vamos a este de aquí, en la que se puede ver a las células del tejido óseo, las células maduras del tejido óseo, que se encuentran dentro de unos espacios que se habían conocido como las lagunas, con osteoplastos o también osteoceles. Esas celulitas se le denominaban como osteocitos, que podemos ver que cada uno de estos osteocitos incluso se puede comunicar con otro mediante unas prolongaciones citoplasmáticas que van a viajar por unos pequeños espacios que se conocen como los canalículos, ¿sí?, para que ellos se puedan comunicar. Entonces, vemos ahí a los osteocitos y vemos que estos osteocitos, ¿no?, están rodeados de matriz ósea calcificada. Pero ven que la matriz, señores, ha formado láminas, ¿sí? Ha formado láminas, chicos. Esas láminas se disponen de forma concéntrica, es decir, una encima de otra, ¿sí?, una encima de otra, formando cilindros
alrededor de un conducto central denominado el conducto osteónico. De tal manera que estas láminas cilíndricas concéntricas van a formar la unidad estructural del hueso óseo o el tejido óseo compacto. ¿Cómo se le denomina? La osteona. O también se le puede conocer como un sistema de Haber, chicos, ¿ya? Un sistema de Haber. Entonces, aquí ya pueden salir muchas preguntas. Nos podrían decir o preguntar cuál es la unidad estructural del hueso compacto. La respuesta sería la osteona o sistemas de Haber, ¿ya? Que vendrían a ser una serie de láminas concéntricas alrededor de un conducto denominado el conducto osteónico, chicos, ¿sí? Así de simple. Podemos ver, miren, cómo un tejido óseo compacto se encuentra formado por varias osteonas, como vemos aquí, ¿no? Tenemos varias osteonas formando al tejido óseo compacto. Un detalle importante también es recordar que este conducto osteónico no está vacío. Podemos ver vasos sanguíneos, como arterias de color rojo, venas de color azul y nervios, señores, que estarían ingresando por el conducto osteónico. Pero recuerden, chicos, que los nervios aquí no presentan, eh, vamos a decir, receptores sensoriales, como por ejemplo terminaciones libres que captarían el dolor. Recuerden que el tejido óseo en realidad no presenta sensibilidad a una lesión, una fractura en el hueso causa un dolor terriblemente agudo, pero no es en realidad el hueso, sino vendría a ser otro tejido que está muy cerca del tejido óseo, que en realidad causaría el dolor agudo en una lesión ósea o una fractura del hueso. Bien, entonces de esa forma estamos viendo cómo la matriz se dispone en láminas en el tejido óseo compacto, chicos, ¿ya? En cambio, en el tejido óseo esponjoso va a formar la matriz va a formar trabéculas, espículas y va a dejar espacios para alojar a la médula ósea roja. Hablemos del periósteo. El periósteo es la envoltura que tiene los huesos, ¿sí? En realidad es una doble membrana o una bicapa también podemos llamarlo, ¿sí? Doble membrana. Son dos membranas que van a formar al periósteo, que estaría bien, o envolviendo, como vemos este gráfico, si esta pequeña envoltura que vemos al hueso sería el denominado periósteo. Sin embargo, un dato importante es recordar que el periósteo no envuelve a todo un hueso, ¿sí? Por completo. Prácticamente envuelve a un 90% del hueso, pero hay partes donde no se encontraría el periósteo. Una de ellas, por ejemplo, sería a nivel de las articulaciones, ¿sí? A nivel de las articulaciones tenemos cubierta el hueso con lo que vendría a ser el cartílago del tipo hialino, un cartílago bastante fino, muy pulido, que se encuentra en las epífisis, por ejemplo, de los huesos largos que le permiten formar articulaciones. Y un cartílago, señores, recuerden, no tiene pericondrio, ¿no? Si está a nivel de una articulación. Por ende, todo acá el hueso tendría periósteo, pero no tendría periósteo ni condrostio a nivel de las articulaciones de los huesos, ¿sí? Entonces, si me dicen a mí una pregunta, ¿el periósteo envuelve al 100% de un hueso? Eso sería falso, ya que hay algunas partes donde no se encuentran, señores, periósteos. Un ejemplo les dije a nivel del cartílago articular de un hueso. Bueno, ¿cuál es la función de esta envoltura? ¿Para qué necesitamos una envoltura en los huesos? Y es que, por ejemplo, esta va a permitir que los vasos sanguíneos que ingresan al tejido óseo puedan hacerlo gracias a la presencia del periósteo. Una vez que los vasos llegan al periósteo, el periósteo se encarga de repartir este vaso sanguíneo por todas partes, permitiendo una mejor vascularización del tejido óseo. También tenemos nervios, pero nervios no para captar sensaciones como el dolor o sensibilidad en el hueso, sino tenemos nervios que van a controlar
la vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos que ingresan también al hueso. De esa manera, controlando el flujo sanguíneo en un hueso. A ver, vemos otro gráfico, lo vemos un poco más grande. Este vendría a ser, señores, como ven acá, el periósteo. Solo estas dos capas de aquí, la de color rosa y la de color azul. Entonces, estas dos capitas forman el periósteo. Tiene razón la primera parte donde nos menciona que es una doble membrana. La capa que está en la parte más externa, señores, se llama la capa fibrosa. La capa que se encuentra en la parte más interna se denomina la capa osteogénica, que está formado por unas células denominadas osteogénicas, que pueden dar lugar, o sea, que luego pueden formar a los osteoblastos. Y recuerden que los osteoblastos se encargan de formar matriz orgánica y así crear, en otras palabras, más hueso. Entonces, una de las funciones del periósteo podría ser permitir el crecimiento, más que todo en grosor, de un hueso. La capa fibrosa, como dice su nombre, estaría formado por fibras, más que todo fibras colágenas. De hecho, está formado por un tejido conjuntivo denso irregular de tipo colagenoso. Si recuerdan en los ejemplos de tejido conjuntivo denso irregular colagenoso, era, por ejemplo, el periósteo, ¿no? Pero no todo el periósteo, sino era la capa fibrosa del periósteo. A esta capa es donde ingresan, como vemos, ¿no? Donde ingresan tanto los vasos como los nervios. Y vemos que el periósteo ayuda a que estos vasos se puedan repartir y puedan ingresar por pequeños agujeros, señores, que se presentan en la superficie de un hueso. Y de esa manera, señores, dirigirse hacia la parte interna, chicos, ¿ya? Hacia la parte interna. ¿Sí? Ahora, un dato importante aquí que podríamos ver, por ejemplo, retornando un poco a la parte de tejido compacto. ¿Recuerdan, no? Como aquí en la parte del conducto osteónico encontrábamos vasos y también encontrábamos nervios, ¿verdad? ¿Cómo han llegado los vasos aquí? Gracias a esta envoltura que es el periósteo, que permite que por otros agujeros ingrese, señores, al hueso, y permitiendo que llegue, señores, a un conducto osteónico. Ya llegó al conducto osteónico aquí. Pero ahora queremos que vaya al otro conducto osteónico y queremos compartirlo con otro conducto osteónico más. Para eso vean aquí que hay unos vasos que están en sentido perpendicular. Ese conducto que está en sentido perpendicular a un conducto osteónico se le conoce como los conductos de Boltzmann. Los conductos de Boltzmann estarían entonces comunicando un conducto osteónico con otro conducto osteónico de dos diferentes ostionas, de tal manera que podemos permitir que haya comunicación entre dos ostionas, sin olvidarse ese término de conductos de Boltzmann. Seguimos aquí. Este periósteo, ¿no?, que había tenido dos capas, ya conocemos su función de cada una de estas capas y su composición. Tenemos que recordar que es como un forro. Un forro, señores, necesita un medio para que se pueda sujetar, señores, a la superficie. El periósteo, señores, fácilmente podría desprenderse del hueso. De tal manera que hay que tener en cuenta que para que el periósteo se mantenga, señores, adherido a la superficie de un hueso, necesita una serie de prolongaciones que saldrían de la capa fibrosa, a los cuales se le denomina como las fibras de Sharpey, que son fibras de colágeno del tipo 1, permitiendo que el periósteo se mantenga adherido a la superficie del hueso. Otra función del periósteo, como vemos aquí, los nervios primero llegan a la capa fibrosa y ahí en la capa fibrosa del periósteo es donde los nervios sí pueden tener bastantes receptores sensitivos, como por ejemplo terminaciones nerviosas libres para poder captar el dolor. Entonces el periósteo en realidad es una membrana muy sensible, señores, a las lesiones. Cuando existe entonces en realidad una lesión ósea, el tejido que en realidad duele no es el hueso en sí, sino vendría a ser el periósteo. Entonces, de alguna otra manera, el periósteo le estaría proporcionando sensibilidad al hueso. También le permitiría, señores, poder irrigar al hueso. También le brinda un sistema de protección. O sea, chicos, vendrían a ser las funciones del periósteo. Vamos a dar un poco de crecimiento para terminar la parte de tejido óseo. Aquí vemos un hueso largo, también es el tipo de hueso que vamos a estudiar porque existen otras formas, ¿no?, de otros huesos, pero que no vienen al caso. El tipo de hueso que nos permite desarrollar más términos sería el tipo de hueso llamado hueso largo.
Recuerden, un hueso largo se caracteriza porque tiene en la parte central una diáfisis y en los extremos tendría lo que vendrían a ser las epífisis. Notamos que el hueso crece, señores, en sentido longitudinal, se hace más largo, y también crece en sentido, ¿no?, transversal, es decir, en grosor, ¿no? Pues crece en sentido longitudinal y también crece, señores, en grosor. Hay dos crecimientos del hueso, por eso acá abajo dice crecimiento longitudinal y crecimiento en grosor. Lo que tenemos que recordar es cómo o por qué un hueso, señores, o qué le permite a un hueso tener un crecimiento longitudinal. Eso, señores, es gracias a la presencia, señores, de un pedazo de cartílago, una pequeña placa de cartílago que encontramos muy cerca a las epífisis, en el inicio de las epífisis, chicos. Es un tipo de cartílago del tipo hialino, que tiene células muy activas que permiten, señores, el crecimiento en longitud del hueso. Entonces ahora sabemos que un hueso crece en sentido longitudinal gracias a la denominada, vamos a poner aquí su nombre, placa epifisiaria, ¿sí? No olviden que es un tipo de cartílago del tipo hialino que permite el crecimiento en longitud. Por eso un niño crece rápidamente en sentido longitudinal porque ellos presentarían una placa epifisiaria. Esta placa epifisiaria, señores, se encuentra principalmente en las personas que están en etapa en crecimiento, ¿ya? ¿Y quién estimula, por ejemplo? Es un dato, ¿no?, extra. ¿Quién estimularía que esta placa epifisiaria crezca? Hormonas, como la hormona del crecimiento, que es la somatotropina. Otras hormonas del crecimiento, como vendrían a ser la hormona triiodotirosina y la tetraiodotirosina, producidas en la glándula tiroides. Y de esa manera se permitiría el crecimiento. Pero ¿crecemos toda la vida? Por supuesto que no, por lo menos en sentido longitudinal no, porque existe una etapa en la cual esta placa epifisiaria va a desaparecer y el momento en el que desaparezca esta placa epifisiaria, inmediatamente nosotros dejamos de crecer, ¿sí? Entonces vemos aquí un hueso ya completamente formado, pero notamos que ya no tiene la placa epifisiaria, sino solo queda un rezago que se puede ver en las radiografías como una simple línea, al cual lo llamamos la línea epifisiaria. Simplemente podríamos decir que este hueso ya no tiene más forma de crecer en sentido longitudinal, ya que no presenta una placa epifisiaria, chicos. Ahora, se dan cuenta que también ha crecido de otro sentido, ¿no? También ha crecido el hueso en grosor, ¿sí? ¿Quién le permite el crecimiento en grosor? Su envoltura. ¿Y quién es la envoltura del hueso? El periósteo. Recuerden que tenía unas células osteogénicas que permitían formación de osteoblastos y esos osteoblastos permiten el incremento también en grosor. Lo que indicaría que el momento en el que dejamos de crecer en sentido longitudinal, podríamos seguir creciendo todavía en sentido transversal, lo que significaría que nuestros huesos también podrían seguir anchándose con cada año que va pasando en una persona, ¿sí? Pero eso obviamente va disminuyendo con la edad, debido también a la disminución de hormonas del crecimiento. Recuerden que seguimos teniendo hormonas del crecimiento hasta que tengamos edades avanzadas. Pero ¿por qué no seguimos creciendo en sentido longitudinal si seguimos presentando hormona del crecimiento? No lo hacemos porque en nuestros huesos largos ya no presentarían placa epifisiaria cuando termine nuestra etapa de crecimiento o de desarrollo, señores. Y entonces, antes de terminar por completo la parte de tejido óseo, hagamos un pequeño repaso. Tenemos dos tipos de tejido óseo maduro, ¿verdad? Que era el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. El esponjoso se caracterizaba por presentar la matriz creando trabéculas, espículas y unos pequeños espacios en donde se encontraba, señores, la médula ósea roja. Esa médula ósea roja, señores, siempre se va a encontrar en estos espacios del hueso esponjoso y no importa en la edad, ¿sí? Lo que indicaría que un hueso largo, por más que tengamos una edad avanzada, siempre va a presentar médula ósea roja en las epífisis, donde encontramos bastante tejido óseo de tipo esponjoso. Mientras que en la diáfisis solo había médula ósea roja en las etapas de niñez o, por ejemplo, adolescencia. En ahí encontrábamos médula ósea roja, pero a medida que íbamos aumentando de edad, se iba reemplazando por lo que se llamaba la médula ósea amarilla, ¿ya? Y el tejido óseo compacto, recuerden que estaba formado por láminas, unas láminas, chicos,
que se caracterizaban por formar cilindros, ¿no? Las láminas concéntricas alrededor de un conducto osteónico, y a todo ese conjunto de cilindros se le llamaba osteona o Havers, que, señores, estaría formando parte del hueso compacto, es la unidad estructural del hueso compacto, ¿sí? También recordemos que el periósteo había sido la membrana que había cubrido al hueso, no en su totalidad, pero en la mayor parte. Le permite protegerlo, le brinda vascularización, le proporciona inervación, y hasta el periósteo vendría a ser quien le permitiría, señores, o brindarle una sensibilidad al tejido óseo, ya que el tejido óseo de por sí no presenta sensibilidad, chicos, ¿sí? Recuerden que para que el periósteo esté unido al hueso necesitamos las fibras de Sharpey. Y en lo que respecta a crecimiento, si queremos el crecimiento longitudinal de un hueso, necesitamos la placa epifisiaria. Pero si queremos el crecimiento en grosor, señores, en ahí, señores, vendría a estar relacionado ya también la envoltura, que vendría a ser, chicos, el periósteo. Con eso ahora sí hemos acabado por completo lo que vendría a ser tejido óseo.